Congreso de la Nación Argentina, probablemente para los argentinos es algo que conocemos, tal vez para otros hermanos o amigos del continente sea una información que les llegue, digamos, sin conocimiento previo. El Congreso, digo, está intentando sancionar algunas leyes que tienen mucho que ver con el niño, con la familia, con el tema del sexo, el tema de la ideología de sexo, del aborto, de modo que el programa Salvemos a Nuestros Niños, nuestro programa, está muy preocupado por esclarecer, informar y poder ayudar a pensar, sobre todo al pueblo de Dios, por lo cual ahora estaremos haciendo una entrevista muy importante. Estoy con el pastor Eric Schwab. Schwab, muy bien. Está bien. Bienvenido, Eric. Gracias. Un pastor. Y lo voy a presentar, también es consultor psicológico. Lo voy a presentar como un pastor paradigmático. Paradigmático, bueno. ¿Por qué? Porque todo lo que decimos, todo lo que difundimos a través del programa Salvemos a Nuestros Niños, como hemos dicho en reiteradas oportunidades, apunta, entre otras cosas, al pastor, entre otras personas. Apunta al pastor, a la iglesia, a los líderes, a los maestros, a los padres, en esta problemática que es lo que nos preocupa, que es el niño, lo que está ocurriendo con el niño y la familia. De modo que digo que, Eric, sos pastor paradigmático porque sos un pastor profundamente preocupado por la temática de la niñez, de la adolescencia, de la familia, de la ideología de género, de la ley del aborto y de otros temas que claramente expresan la estrategia del enemigo para robar, matar y destruir. ¿Estoy en lo cierto? Sí. Sí, sí, en ese aspecto sí, me sorprendiste con lo del paradigmático, era mi pero idea, vos tu idea, ¿no? Ahora entendí un poco más y estoy de acuerdo. Aunque estoy de acuerdo en lo que, obviamente, muy preocupado por toda esta temática. Claro, y eso es lo que queremos queriendo aprender provocar. Y más claro. para poder, digamos, tener más inteligencia en la batalla. Y para enseñar y para despertar al pueblo, despertar para que el pueblo, porque si bien esperamos que sean muchos los que nos están viendo de distintos lugares, pero el pastor tiene el redil, correcto, todos los domingos, los miércoles, los días que sean, para hablar de estos temas, pero se tiene que convencer primero él. Sí. ¿No es cierto? Sí, sabemos que los pastores estamos con muchos temas, pero estas cosas que están pasando nos imponen la necesidad de informarnos y de actuar como corresponde. Y vamos a hablar justamente contigo, Eric, porque se está hablando mucho de Asiera, la entidad que aglutina las iglesias, se habla mucho de militar, de ir a hacer marchas, que las hemos hecho, ir a manifestar, pero la verdad de todo este asunto está en el hogar. Así es. ¿Te parece? En la familia. Sí, es así, sí. De modo que tenemos que hablar de lo que... Objetivo de ataque prioritario del enemigo. O sea que la familia es fundamental. Sí. ¿Y la familia por quién está formada? Bueno, padre, madre, la bíblica y el diseño de Dios, ¿no? Claro. Porque ahora se habla de muchos tipos de familias. Claro, vamos a hablar de la familia cristiana. Padre, madre, hijos, hijas. Claro. Bueno, partimos de la familia. Sí. ¿Cuándo comienza y cómo lo ves vos este proceso de destrucción de la familia? Bueno, estuvimos en una conferencia que compartimos, estuvimos en una conferencia que organizó Asiera,
sobre todo este tema, ideología en género, pocos días educación sexual, etcétera. Y vino un expositor con mucha experiencia, muy preparado, Juan Varela. De España. De España. Donde, bueno, ellos tristemente están muy desarrollados en este tema, para mal, digo. Exacto. ¿no? Ya están... Lamentablemente... Hablaba con él que ya están las operaciones quirúrgicas para niños o preadolescentes para cambio de sexo, pagadas por el Estado español. Ajá. Así que, bueno, tienen varias etapas adelante a las cuales nosotros nunca queremos llegar. Correcto. Para eso queremos militar, batallar, etcétera, informarnos, empaparnos. Exacto. Y difundir. Tomé algunas notas de la exposición de él y bueno, esta destrucción de la familia comienza desde el Edén, desde la caída, Génesis 3. Hace tiempo. Hace tiempo. Sí. Se ha incrementado, por supuesto, el ataque, pero desde ese momento, y Juan Varela hablaba de el silencio de Adán. Ah, interesante eso. ¿Qué quiere decir? El silencio de Adán. Porque muchas veces, medio en broma, pero diciendo que, bueno, la primera que pecó fue Eva. Sí. ¿No? Porque fue la que... la culpa es de la mujer. Que fue engañada y que tomó del fruto, ¿no? Pero el énfasis de esta exposición es que el primero que pecó fue el varón, porque estaba al lado de Eva cuando Eva toma el fruto del árbol y no solo que no dijo nada, sino que no actuó. Y peor aún, participó del engaño y de la desobediencia a Dios, al Señor, junto con su esposa. Quiere decir que era especialmente responsable porque ya estaba en condición de cabeza. Correcto. Y además pecó también. Correcto. Ya no hizo nada. Pero generalmente, quizás a simple vista, uno dice, bueno, pecó porque comió también, pero peca en su silencio, en no cubrir, no contener, no cuidar a Eva, y al primero que le habla, hablando justamente del tema de cabeza, al primero que le habla de no comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, es Adán antes que fuera creada Eva. Después lo repite. Sí. Lo repite cuando crea, infiere, porque cuando el diablo le dice con que Dios, ella dice, nos dijo que no tenemos. O sea que el Señor le habló primero a Adán, después a los dos juntos, pero primero a Adán. Entonces este silencio, a través de este silencio de Adán, ya comienza la destrucción lentamente, pero a paso firme, la destrucción de la familia. Porque también otra cosa que decía este expositor español es que el varón es clave para la destrucción de la familia. Ajá. Por supuesto también la mujer, además también el Adán, matrimonio. Ya lo dejamos a Adán con su responsabilidad. Adán sembró el germen de la pasividad. Bien, correcto. Varonil, del varón, que tenemos hasta el día de hoy, y que todo varón lucha en mayor o menor medida, con más éxito o con menos éxito, contra esa pasividad y que le cuesta hacer cabeza. Porque es el diseño de Dios, pero con todo esto que estamos hablando, con todo lo que transcurrió desde la caída hasta ahora, y vamos a, si tenemos tiempo, vamos a hablar de algunas cosas más que pasaron a lo largo de la historia contra el varón, el varón, y cómo automáticamente eso, digamos, provocó más destrucción en la familia. Así que el varón es clave. Lo fue y lo es. Lo fue y lo es, por supuesto también la mujer, en distinta medida, el matrimonio en conjunto, pero el varón es clave y ahí dirigió, obviamente, termino la frase, ahí dirigió el ataque el enemigo. También contra la mujer, por supuesto, y contra el matrimonio, y contra la familia, los hijos, pero el varón es clave. Y los movimientos feministas que se han ido
potenciando en las últimas décadas, sí, será una consecuencia de lo mismo. Correcto, correcto. Aunque el primer feminismo, porque esto surge aproximadamente en las décadas de 60, 70, sí. 1960, 1970, la revolución contracultural, varios movimientos sí. contraculturales, la revolución sexual, llamada sí. revolución sexual, sí. Distintos movimientos, inclusive la aparición de la píldora anticonceptiva, bien. Con su buen uso y su mal uso, ¿no? Sí. Y bueno, el primer feminismo, esto también lo comentó Juan Varela, promovía la igualdad en los sueldos, que es algo muy justo, igualdad en poder acceder a distintas profesiones que bien. En un momento estaban vedadas, sí. Pero muy sano en cuanto a que no buscaba la superación del varón o la destrucción. Ahora ya estamos a nivel de destrucción. Ajá. Se habla del patriarcado, que hay que destruirlo. Y para reemplazarlo, digo, en los movimientos radicales, porque el movimiento feminista del principio fue desplazado por los movimientos radicales que el día de hoy le han dado más vuelta de tuerca, claro. Y quieren directamente la destrucción del patriarcado y reemplazarla por el matriarcado. Matriarcado, que en muchos casos ya está instalado. Que en realidad, sí, da para hablar esto, sí. ¿No? Da para hablar. Es un tema muy amplio. Da para hablar, claro. Sí. ¿Hubo causas así que se fueron dando a través de la historia? Bueno, a mí una de las cosas que más me interesó de este expositor es el efecto terrible, destructivo de la revolución industrial. Ajá, ¿por qué? En cuanto al varón y en cuanto a la familia. Ajá. Porque generalmente pensamos que el mundo siempre fue igual, con menos tecnología, por supuesto, sí. o casi nada de tecnología, muy poca, pero que el sistema laboral era similar. Pero antes de la revolución industrial, mayormente los varones eran artesanos, campesinos, etcétera, y estaban mucho más presentes con la familia que el varón de hoy. Claro. Inclusive le enseñaban a sus hijos el mismo oficio, y estaban, el taller o quedaba dentro de la misma vivienda o muy cerquita, sí. En otra edificación. Entonces allí iban a almorzar con la esposa, con los hijos, le enseñaban el oficio, pero no solo el oficio, sino le enseñaban valores, experiencias de sus vidas. Existía la familia. Existía la familia, y cómo la revolución industrial arrasa con eso. Ajá. ¿Y por qué? Arrasa primero porque comienzan las primeras migraciones del campo a la ciudad, que hasta el día de hoy siguen, ya estamos en sí. Un 80% de la población mundial en ciudades, sí. Y sigue... Y continúa. Y continúa. Eso desarraigó, ya empezó con un desarraigo. Muchos llegaron a lo que son los asentamientos o digamos, villas miseria, que nosotros le conocemos, no son nuevas, sí, no. Llegaban a las ciudades agolpados, bueno, pero hay mucho para hablar en cuanto al tema de lo social, pero sí. Vamos a enfocarnos, por causa del tiempo, vamos a enfocarnos con la familia. Sí. El hombre desapareció, porque tenía que trabajar en la fábrica 12, 14, no estaban todavía... Sí. Los sindicatos no estaban todavía para proteger, aunque también sí. Hacen cosas que no deben, pero sí. No están. Entonces llegaban exhaustos a la casa y ya no servían para nada, solo para comer, irse a dormir y levantarse temprano. No sé si nos suena eso un poquito, ¿no? Sí, sí. Actual. Sí, actualmente pasa. Entonces, esto, o sea que más allá de que el padre sea negligente o indiferente o no, porque hay muchos padres que no lo son, el sistema arrasó, el sistema. Por eso yo meditaba con esto que contaba este hombre español, este hermano, que no son inocentes los sistemas laborales. No, claro.
Nosotros a veces creemos que la corriente del mundo es solamente que te lleva a pecar, que te lleva, y por supuesto que está, pero también la corriente del mundo es el sistema donde tenemos que estar trabajando. Que te arrastra y te obliga. Y en ese momento, con lenguaje actual, eran padres presentes. Claro. Hoy día la mayoría son padres ausentes. ¿Y las guerras? Bueno, las guerras lo mismo. Las guerras incidieron mucho. Se calcula que 70 millones de varones murieron en la Segunda Guerra Mundial, dejando aproximadamente 70 millones de viudas y muchos millones de hijos, porque en ese momento se tenían más hijos, las familias eran más numerosas. Y los que volvieron estaban muy averiados, muy averiados. O ya la esposa se había también conseguido otro compañero. O también ellos en el campo de batalla. Claro. Quedaron muchos hijos de relaciones extramatrimoniales con francesas. Es un asunto no menor, ¿no? Claro. Todo eso, bueno, no es casualidad. Tenemos que estudiar después cómo fue esa generación que eran niños, cómo fue después. Claro. Ahora se asigna, Eric, yo el otro día estaba estudiando un tema de la incidencia del pensamiento filosófico, político. No vamos a hacer ahora, bueno, no tenemos tiempo, pero, por ejemplo, ¿qué incidencia tuvo el pensamiento de Carlos Marx como el propulsor del comunismo? Bueno, eso me lleva, por cuestión del tiempo, me lleva a resumir y decirte una pregunta, ¿no? ¿El comunismo murió? No. No sé, vos qué decís. Muchos pensaron eso cuando cayó el muro de Berlín, cuando cayó la Unión Soviética, etcétera, etcétera. Muchos pensaron se murió. Pero en realidad mutó. Claro. Mutó. ¿Y en qué mutó? Ya no buscando instalarse en gobiernos y gobernar toda una nación con ese sistema o con esa filosofía comunista, sino que se mutó y se convirtió en lo que se llama comunismo cultural. Ajá, perfecto. Entonces cambiaron la estrategia, se reunieron en Frankfurt, contaba Juan Varela, y cambiaron la estrategia de captar, colonizar, como querramos llamarle, los medios de comunicación, las escuelas, ¿Y el espíritu las cuál universidades. Era el contenido de esa colonización? Bueno, el brazo ejecutor es la ideología de género. Ajá. El brazo ejecutor del comunismo cultural, del comunismo en la nueva versión, es la ideología de género, infiltrándose por las escuelas, las universidades, y hay mucha plata. O sea, claro. La banca mundial, la banca internacional, mejor dicho, después también la Unión Europea, o sea, hay entes muy importantes. Al oponerse a la idea de Dios, surgen un pensamiento contrario. Por supuesto que la idea de varón, mujer, familia es descartada. Se opone a todo lo que sea cristianismo. ¿No es cierto? Sí. Y eso, ¿cómo está incidiendo en esta época? Bueno, otra cosa que para mí fue muy interesante en esta conferencia es que ya no estamos en la posmodernidad. Ah, no. Ya no estamos en la posmodernidad. ¿En qué estamos? Estamos en la modernidad líquida. Ajá. Aproximadamente desde el año 2005. La modernidad líquida no es una gaseosa. No, tristemente no es una gaseosa. No es una bebida energizante. Porque si nos preocupaba el posmodernismo, esto 1000 veces más nos preocupa. Claro. Esta nueva época o ¿Y etapa. ¿Qué quiere decir modernidad líquida? Bueno, brevemente voy a comentarte lo que es. Voy a comentarte el posmodernismo muy resumido. Se hablaba de las muertes de las ideologías, se hablaba de permisividad total y de un relativismo.
todo relativo, no hay absolutos, etcétera, etcétera. Consiguió la posmodernidad consiguió la conquista de algunos géneros nuevos, ya no solo varón, mujer, sino también gay, lesbiana y transexual. Pero géneros prefijados. No era que cada uno podía elegir su género, estaba para el muestrario era ese. Sí. Resulta que en la modernidad líquida se diluyen todos los géneros. Ya no hay sexo fijo y cada uno, el sexo que sienta y que invente y que sea el precursor es válido. Por eso tenemos que cada vez va a haber, veíamos una lista el otro día, 120 géneros y se van sumando cada día. ¿A dónde nos lleva eso? Bueno, esto, una locura total, aparte de enemigo de Dios y de todo lo de Dios y de sus valores, es una locura, incluso para gente no cristiana, si se pone a reflexionar. Incluso, rapidito, hay un manual de psiquiatría que se llama DSM-4, donde aparecen todos los desórdenes o patologías psiquiátricas, psicológicas, en el cual unos años atrás estaban todas estas cosas y estaba la homosexualidad. Pero el lobby gay, LG, etcétera, bueno, el colectivo, logró que retiraran, o sea, ya no es más de un día para el otro, ya no es más un desorden psicológico, psiquiátrico, emocional. Entonces esto, por ejemplo, ¿a dónde nos lleva? A que nos mostraban también la foto de un hombre, creo que de 65 años en Canadá, encima muy, muy grande, donde él se siente una nena de 9 años. Entonces se mostraron la foto vestido como una nena de 9 años y una familia lo adoptó para poderlo criar como una niña de 9 años, porque eso también no es solo transexual, sino transedad. En este caso de este hombre, las dos cosas, transexual porque se siente niña cuando es un varón, y transedad porque es un hombre de 65 años que se siente una nena. Bueno, tenemos un par de minutos. Un par de minutos. ¿Qué dirías vos como pastor en esos 2 minutos? Bueno, que donde se abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Bien. Porque si vemos todo este panorama del sistema laboral que saca a los padres de poder ejercer bien su paternidad o ser esposo, si vemos toda esta ideología que está avanzando, podemos, digamos, paralizarnos. Y todo lo contrario, lo que el Señor quiere es que nos despertemos y actuemos. Dice allí el libro de Daniel, los que conocen a su Dios se esforzarán, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y O sea actuará. Que ya en el libro de Daniel, como en Nehemías, por ejemplo, y en el huerto del Edén, ya había necesidad de buscar a Dios y obrar en contra de todas las estrategias del diablo. Sí, así es, así es. En esta conferencia tuvimos testimonios, yo creo muy adecuados, porque si no uno se asusta, del poder de Dios en medio de todo esto. Bien. Eric, nos quedó para hablar muchísimo. Muchísimo. Te agradezco. Una palabra pastoral. Un hombre comprometido. Ojalá que haya muchos más pastores y líderes que estemos atentos a lo que está ocurriendo. Muchísimas gracias. Dios te bendiga. A vos. El apóstol Pablo, autor de tantas cartas, epístolas inspiradas, prácticamente el hombre que Dios usó después del mensaje de Cristo durante su ministerio para difundir el Evangelio y explicar tantos misterios como él dice. En uno de los pasajes en el libro o en la carta a los Efesios dice:
despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Está hablando de estar atentos. Dice en un momento, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. O sea, el necio es torpe, no se da cuenta. Y yo creo que más allá de esta palabra, dice, despiértate de los muertos, por supuesto que no está hablando a los muertos, está hablando a los vivos que estamos como muertos, o dormidos si queremos, porque si tenemos que despertarnos es porque estamos dormidos. Es una palabra para que hoy estemos despiertos como iglesia, que estemos informados, enterados, y los que tenemos más responsabilidad, como Eric, somos los pastores, los líderes, que tenemos que decirle al pueblo lo que está pasando y ayudarlos con guía, con dirección, con información y con la cobertura espiritual, para que como pueblo de Dios desarrollemos el rol que Dios nos da, como padres, como madres, como empleados, como obreros, como médicos, como ingenieros, como arquitectos, como pastores. Despiértate, tú que duermes, y levántate, levántate en el poder de Dios. ¿Por qué? Porque en medio de tantas tinieblas, la palabra de Dios sigue diciendo, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Pensalo. Que Dios te bendiga.